Me llamo Camila. Tengo 38 años. Raúl y yo llevamos más de 20 años juntos. Empezamos en el patio del colegio, cuando él llevaba una cadena de metal en el cuello y decía que algún día abriría su propio negocio. En aquel entonces, yo creía en todo lo que decía. A veces incluso más que él mismo. Ahora tenemos un taller mecánico. Se ha convertido en algo más que un trabajo, es un lugar donde parece que hubiéramos vivido otra vida. Con la radio a todo volumen por las mañanas, el olor del aceite, las cajas de herramientas y los clientes habituales que esperan el café tanto como el coche arreglado, trabajo con él, no por romanticismo, sino porque era necesario. Y luego me acostumbré. Por las mañanas llevo a Lola al colegio, echo los ingredientes a la olla eléctrica, y después, me pongo el mono y a trabajar. Nadie me preguntó si me gustaba este ritmo. Ni yo misma me lo pregunté. Lola tiene 11. Lo ve todo. No solo mira, observa. A veces noto su mirada cuando le respondo, ajá, a Raúl sin siquiera escucharlo. Y entonces, por un segundo, ella me sostiene la mirada, tranquila, sin reproche. Pero con algo que me hace querer irme a otra habitación. Raúl es bueno. Siempre lo ha sido. Solo que ha dejado de notar los detalles. Por ejemplo, cuando me corto el pelo, no pregunta por qué. Cuando guardo silencio durante la cena, piensa que es por el cansancio. Cuando no duermo hasta las 3, no dice nada. Porque él tampoco duerme. Nunca discutimos en serio. Pero tampoco nos reímos a carcajadas. Todo es bastante plano. Sin movimientos bruscos. Y cuando a veces digo algo con emoción, él reacciona con un retraso, como si procesara la información a otro ritmo. Con su padre, Álvaro, nunca fuimos cercanos. Venía rara vez. Había perdido a su esposa hacía tiempo, vivía en una casa en la colina, reparaba cosas por su cuenta. Siempre mantenía la distancia. Pero cuando entraba al taller, había algo diferente en él. No es que dijera algo especial. Al contrario, casi siempre guardaba silencio. Pero su mirada era distinta. Una vez noté cómo esperaba a que terminara de hablar con un cliente antes de dirigirse a mí. No se apresuraba, no presionaba. Y eso me inquietó. Porque yo estaba acostumbrada a que todo en mi vida fuera urgente o predecible. Y él actuaba de otra manera. Ese día, cuando se quedó un poco más después del cierre, pensé que era una casualidad. Estábamos limpiando, en silencio, pero no había incomodidad. Cuando se fue, noté que sonreía. Sin razón aparente, y fue. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, que pensé no en lo que tenía que hacer, sino en lo que sentía. Y me asusté de ese pensamiento. La semana siguiente, cuando Raúl se lastimó la mano al dejar caer torpemente el gato hidráulico y romperse los ligamentos, se quedó en casa con ungüentos, hielo y esa calma irritada de alguien que está acostumbrado a tener todo bajo control. Álvaro empezó a aparecer con más frecuencia, ofreciéndose a ayudar con un tono en el que no había ni exigencia ni expectativa de agradecimiento, solo una sobria comprensión de que el trabajo no se hace solo y que para mí era físicamente difícil aguantar toda la jornada, porque no teníamos mucho personal. Juntos desmontábamos montones de chatarra, sacábamos con cuidado arandelas, tornillos y resortes de las cajas, nos reíamos no por bromas especialmente ingeniosas, sino porque esa monotonía compartida tenía algo extrañamente relajante, que soltaba la tensión acumulada en los hombros y en la voz. Él hablaba poco, pero cada pregunta suya tenía que ver con algo concreto del trabajo, y en eso había algo profundamente correcto. Nadie intentaba meterse en mis pensamientos, nadie me abrumaba con compasión ni con bromas que supuestamente deberían animar, pero solo restan valor al cansancio. Sentía cómo cambiaba mi atención. Cuando él estaba cerca, trabajaba con más precisión, más calma, con más orden, y eso me asustaba más que cualquier cercanía accidental. Porque descubrí que me bastaba una presencia diferente a mi lado para recuperar un equilibrio que ya creía inalcanzable. Una noche, mientras estaba acostada bajo un viejo Toyota, intentando soltar una tuerca oxidada que no cedía, él me pasó una llave, y lo hizo con tanta atención, como si temiera rayarme a mí o al metal. Cuando salí de debajo del coche, limpiándome la cara con la manga del overol, quedamos demasiado cerca como para que fuera casual, y sentí que ya no me quedaban reservas para esos gestos ligeros, amables, que te permiten dar un paso atrás. Lo miré. Vi que no tenía prisa ni jugaba ese juego en el que primero hay que llamarlo amistad y luego fingir que nadie quería nada,
y entendí que tal vez lo que me faltaba era justamente esa lentitud, donde no hay un plan ajeno para mi vida, pero sí hay espacio para el mío. Cuando se inclinó y tocó mis labios, no parecía un deseo de arrebatarme algo, sino más bien una comprobación, si aún quedaba en mí esa mujer que alguna vez elegía y no solo aceptaba. Y yo sabía que podía apartarme, decir algo como, no lo hagas, o fingir que no entendía, pero me quedé a esa distancia donde ya no hay lugar para las excusas de siempre. Nos separamos sin decir nada, sin discutir lo que había pasado, y unos minutos después noté cómo cambiaban mis tonos cuando llamaba a Raúl, cómo elegía las palabras con más cuidado de lo habitual, aunque él probablemente ni notaría la diferencia, porque en sus oídos yo siempre sonaba igual, estable, práctica, predecible. Esa noche di vueltas una y otra vez en mi cabeza, no por el beso en sí, sino por el momento previo a él, al darme cuenta de que la frontera no estaba donde nos tocamos, sino donde me permití sentir la atención como algo que me pertenece y no como un bono accidental de la bondad ajena. Desde esa noche, cada palabra entre Álvaro y yo, incluso sobre el precio de un filtro o la marca de un lubricante, sonaba distinta. Porque después de una primera mirada que te reconoce, ya no existen conversaciones realmente neutras. Y esa era la definición más precisa de lo que me estaba ocurriendo. Al día siguiente todo comenzó como de costumbre: el café para Raúl, el desayuno para Lola, las llaves, el bolso, un vistazo rápido al espejo. Nada indicaba que algo hubiera cambiado, y precisamente eso me provocaba una inquietud extraña, porque por fuera todo seguía dentro de los márgenes de lo normal. Pero por dentro algo ya empezaba a moverse de lugar. Raúl, aunque no podía trabajar plenamente por su mano lesionada, seguía viniendo al taller de vez en cuando, revisaba si todo estaba en orden, si nada se salía de su sitio, preguntaba por pequeños detalles, aunque era evidente que nos las arreglábamos sin él. Yo respondía de forma breve, sin rudeza, pero también sin calidez, y tal vez él percibía que algo andaba mal, aunque, como siempre, no preguntaba, solo asentía como diciendo, lo entiendo, estás cansada. Álvaro aparecía sin un ritmo definido. A veces por la mañana, a veces justo antes de cerrar, a veces con herramientas, a veces solo para ayudar a ordenar cosas en el trastero, donde durante años se acumulaba todo aquello que daba pena tirar pero tampoco querías ver a diario. No volvimos a mencionar aquel beso, no lo discutimos, no lo insinuamos, pero nuestra presencia mutua se convirtió en un acuerdo silencioso que no requería palabras, y fue precisamente en esa ausencia de palabras donde apareció el mayor peligro. Yo aún no había hecho nada, pero ya participaba, ya vivía en dos dimensiones: una, conocida, estable, aceptada por todos. La otra, aún invisible, pero muy real para mí. Una tarde Raúl, sin avisar, llegó un poco antes de lo habitual y, sentado en un taburete junto al banco de trabajo, me preguntó si no estaba demasiado cansada, si no quería tomarme un descanso. Y en sus palabras no había sospecha ni reproche, solo un cuidado sincero que de repente, en vez de calmarme, empezó a asfixiarme, porque era justamente su confianza la que me hacía sentir la culpa no como algo que iba a venir, sino como algo que ya había ocurrido. Asentí, como diciendo sí, un poco, y él sonrió diciendo que había preparado pasta en casa y que me esperaría, por si acaso terminaba antes. Y en ese momento sentí recorrer mi cuerpo una sensación de desprotección, no porque me hubieran descubierto, sino porque él ni imaginaba que yo pudiera estar ocultando algo. Esa misma noche, cuando ya iba a dormir, al abrir el armario donde guardaba el cuaderno de pedidos del trabajo, encontré dentro una hoja de papel doblada por la mitad, con una frase escrita que no parecía ni una confesión ni una disculpa: hay cosas que no necesitan justificación. Simplemente ocurren. La leí despacio, sin saber de inmediato si quería conservarla o romperla, pero no la destruí, la volví a guardar, como dejando para mí la última prueba de que todo lo que estaba ocurriendo no era invención, ni juego, ni fantasía. Llevé esa frase en la cabeza durante varios días, como si fuera una contraseña para una nueva etapa de mi vida a la que nunca di mi consentimiento, pero en la que ya había entrado. Entre Álvaro y yo no ocurría nada concreto. Ninguna cita fuera del taller, ningún mensaje, ningún contacto físico, y, sin embargo, todo ya estaba ahí, porque en cada una de sus miradas encontraba respuesta a preguntas que ni siquiera alcanzaba a formular. En nuestras conversaciones sobre pastillas de freno, transmisiones o faros que valía la pena cambiar, había algo más que contenido, una sensación de que cada palabra y cada silencio ya tenían peso, y que yo ya había cruzado esa línea después de la cual todas las acciones aparentemente neutras se convierten en una elección, y lo más aterrador era que esa elección no la hice una sola vez, la hacía todos los días, cada hora, incluso cuando guardaba silencio. Con el tiempo, mis movimientos adquirieron una nueva cautela, no ostentosa, no nerviosa,
sino una especie de suavidad interior. Seguía haciendo las mismas cosas, diciendo las mismas frases, reaccionando igual a las mismas situaciones, pero por dentro algo se había desplazado. Las cosas habituales ya no eran lo que eran, era como si viera cómo la rutina comenzaba a deshacerse, revelando detrás algo más complejo, más denso, algo que no encajaba en definiciones claras, no sentía. La culpa como un dolor agudo, era más bien un fondo, una atmósfera que no me dejaba relajarme del todo. Pero al mismo tiempo, ya no quería volver atrás, mi relación con Álvaro no tenía estructura, no hubo un inicio claro, ni límites acordados, ni un plan. Pero cada interacción era una continuación de la anterior. No quedábamos para quedarnos después del cierre, no nos escribíamos, no esquivábamos las miradas, pero yo cada vez me sorprendía más a mí misma buscándolo con los ojos entre piezas, sonidos y cajas. Y cuando él estaba cerca, todo parecía más liviano, y cuando no, una breve pero insoportable sensación de vacío se apoderaba de mí, algo que ni siquiera sabía explicar. No necesitaba nada de más, ni palabras, ni pasos hacia adelante. Pero tampoco ya podía evitar su presencia. En los momentos en que nos quedábamos solos en el taller, donde las paredes tenían memoria propia, donde cada día repetía al anterior, entre nosotros surgía una tensión que no necesitaba resolverse. Solo existir, como una corriente que atraviesa el cuerpo sin tocarlo, pero haciéndose sentir en todo. Estábamos demasiado cerca, pero no nos tocábamos. Hablábamos con calma, pero cada palabra sonaba más lenta de lo habitual, como si debajo de cada una hubiera otro significado. Guardábamos silencios más largos de lo necesario y no buscábamos temas seguros. No había nada romántico en ello. Nada elevado, solo una presencia que ya no era neutral. Me quedaba más tiempo no porque quisiera romper algo, sino porque ya no podía fingir que nada había cambiado. Sentía en mí el mismo ritmo de antes, la hija, el trabajo, la casa, pero en ese ritmo ahora sonaba una nota nueva que no podía controlar. Cada día todo eso iba tomando forma, aún no era un hecho, ni una traición, ni una confesión. Pero ya no era una simple simpatía pasajera. Después del trabajo, ya no me apresuraba a volver a casa. A veces solo reorganizaba cosas en los estantes, encendía música, anotaba citas en el cuaderno, uno que perfectamente podía esperar hasta la mañana. Álvaro no se iba enseguida. No se quedaba de manera llamativa, pero tampoco se apuraba. Me ayudaba a llevar cosas al depósito, limpiaba en silencio, a veces arreglaba algo. No comentábamos esta presencia compartida. Pero yo sabía que él se quedaba porque yo estaba. Y yo me quedaba porque él estaba. Desde fuera, podía parecer rutinario, de trabajo, incluso aburrido. Pero yo lo sentía con creciente claridad, este estado era más peligroso que cualquier decisión. Porque aún no habíamos hecho nada evidente, pero ya habíamos cruzado la línea. No habíamos cometido nada visible, pero ya estábamos implicados. Nuestras conversaciones, aunque fueran laborales, hacía tiempo que habían perdido la objetividad, y nuestras miradas ya no se escondían en la indiferencia habitual. No pensaba que iba a salir de esto sin dolor. Pero en ese momento me parecía que el dolor vendría después. Ahora, todo era silencio, mesura, algo permitido. No nos escondíamos. Pero ya no éramos inocentes. Pasó otra semana, durante la cual todo a mi alrededor permanecía en su lugar, los mecanismos giraban. Los autos entraban y salían, el teléfono sonaba con su habitual regularidad, y Raúl, aunque seguía recuperándose, venía cada vez menos al taller, acostumbrándose poco a poco a que todo funcionaba incluso sin su presencia constante. Y aunque no insinuó con palabras sospechas ni cambios, sentía como su silencio se volvía más denso, no hiriente, no acusador, pero tenso en los gestos más pequeños, en las pausas entre frase y frase. Álvaro seguía viniendo, sin dar explicaciones de más, ayudando con detalles que ya ni siquiera necesitaban su atención, pero sin mostrar, ni una sola vez, que algo entre nosotros no estuviera en orden. Y eso sostenía un tipo de equilibrio incierto, en el que cualquier pequeño detalle podía inclinar la balanza. Un día, ya cerca del anochecer, nos quedamos solos, y el almacén, que siempre había sido solo parte del espacio de trabajo, de repente empezó a tener otro tono, no porque algo hubiera cambiado físicamente, sino porque dentro de mí ya no quedaban mecanismos de defensa capaces de silenciar los pensamientos. Él me miró preguntando si todo iba bien, y aunque la respuesta, solo es cansancio, salió de mi boca de manera automática, sabía que esta vez no era una excusa, sino una confesión directa. Ya no aguantaba más la línea que yo misma había construido. No intentó discutir, no ofreció consejos, ni soluciones,
solo rodeó la mesa donde acabábamos de ordenar herramientas y se paró a mi lado, sin tocarme, sin acercarse del todo, pero lo suficientemente cerca como para darme la opción de irme o quedarme. Mis manos seguían en los bolsillos del overol, no me acerqué, pero tampoco retrocedí, y en esa media pausa, que duró menos de un segundo pero contuvo una avalancha de pensamientos y justificaciones, entendimos que ya no sé. Podía frenar nada. Cuando volvió a inclinarse y me besó, esta vez no fue tan cuidadoso, ni tan tímido, y no sentí ese sobresalto o ese temblor que uno suele esperar de un momento que supuestamente lo cambia todo. Al contrario, sentí una extraña previsibilidad, como si este acto simplemente tenía que ocurrir, porque de no ser así yo habría quedado atrapada en mi propio silencio, sin atreverme a admitir que hace tiempo dejé de pertenecerme por completo. Sus gestos no fueron exigentes ni insistentes, y en eso residía la verdadera prueba. Él no pedía ni arrebataba, solo se permitía estar ahí como si tuviera derecho a ello. Y justamente eso fue lo que me hizo quedarme un poco más. No teníamos prisa, no intentábamos escondernos ni huir, y aunque sabía que ese momento no parecía ni fatal ni definitivo, por eso mismo era el más peligroso, porque no se sentía como una traición, sino como la consecuencia lógica de todo lo que no detuve antes. Cuando nos separamos y salí a la calle, ya estaba oscureciendo, y la ciudad se veía igual que el día anterior, los mismos letreros, las mismas farolas, el mismo ruido del tráfico. Por un momento, deseé que nada se hubiera alterado por fuera, que ese instante se quedara entre nosotros y no saliera de aquel espacio donde lo vivimos. Pero por dentro ya había comenzado otro proceso, como si mi cuerpo recordara cada movimiento, cada mirada, cada palabra, y ya no quisiera regresar al formato de rol habitual. En casa, todo seguía igual. Raúl leía noticias en la tablet, Lola escuchaba música en su habitación, la cena ya estaba en la estufa. Yo podría haber actuado como siempre, cambiarme de ropa, recoger la mesa, hablar de cosas cotidianas, pero ahora en cada gesto había un peso invisible que me detenía y me hacía volver mentalmente a ese taller, donde todo había comenzado. No buscaba justificaciones ni creía en sentimientos extraordinarios, solo sabía que permití que eso pasara porque lo quise, porque lo necesitaba, y aunque eso no me hacía peor ni mejor, sí me volvía otra. Desde el día siguiente, algo nuevo apareció en mí, y no era exactamente culpa, sino un amargo entendimiento de que había cruzado una línea no solo en una relación, sino dentro de mí misma. Y ahora cada acción, cada conversación con Raúl o con Lola tenía un trasfondo oculto que no podía borrar ni con silencio, ni con excesivo cuidado, ni con las rutinas habituales del hogar. Seguía preparando desayunos, limpiando, contestando llamadas, llegando puntualmente al trabajo. Pero todo eso ahora se hacía con una tensión interna, no porque alguien sospechara algo o hiciera preguntas directas, sino porque yo sabía, ya no podía estar en ese espacio siendo la misma que antes de aquella noche. Raúl, para mi sorpresa, comenzó a mostrarse más atento, como si recordara que no era solo su compañera de trabajo, sino una mujer que también se cansa, que se irrita, que necesita silencio. Empezó a interesarse más por cómo me sentía, preguntaba si quería irnos a algún lado, si no sería bueno cambiar de aire unos días, aunque yo sabía que le costaba, tanto físicamente, por su recuperación, como emocionalmente, porque sentía mi distancia sin poder explicársela. Cuando me propuso que nos fuéramos solos un fin de semana, simplemente a descansar como antes, le respondí sin dudar que había demasiado trabajo, que no era el momento, y él aceptó mi respuesta. Con tranquilidad, sin insistencias. Y esa confianza suya me dolió más que cualquier sospecha podría haber dolido, porque entendí que no solo lo estaba engañando a él, sino también a la imagen que tenía de mí misma, construida a lo largo de años. Lola, en este periodo, casi no decía nada de más, no hacía escenas, no pedía cosas inusuales, pero su silencio tenía un carácter completamente distinto, no era infantil ni cerrado, sino tan consciente que, de pronto, me di cuenta de que ella lo había visto todo. Tal vez incluso lo había entendido antes de que yo misma aceptara que algo diferente estaba ocurriendo. Podía pasar junto a mí sin detenerse, sin hacer preguntas, pero su mirada ya no tenía la ternura habitual ni esa vulnerabilidad infantil. Solo un silencio lleno de una distancia clara que ella misma había elegido. Una noche, cuando le llevé un plato de cena a su habitación, lo tomó de mis manos sin quitarse los auriculares, asintió y cerró la puerta rápido, sin decir ni una palabra. Antes eso no me habría generado más que cansancio o ligera molestia, pero esta vez me quedé de pie frente a su puerta mucho tiempo, sintiendo cómo me temblaban las manos no por miedo, sino porque ya no sabía cómo hablar con ella. ¿Por qué? Una conversación requiere confianza, y lo único que nos quedaba era una sensación de algo no dicho. Álvaro, en esos días, no llamó,
no apareció sin una razón concreta, y aunque no esperaba mensajes ni explicaciones, su ausencia se sentía como una señal clara. No planeaba ser parte de algo más grande que lo que ya fue. Todo lo que pasó se quedó dentro de aquella noche, sin continuidad, sin confirmaciones, sin compromisos. No le guardaba rencor, no esperaba disculpas ni retorno, me bastaba con ver con claridad que él apareció cuando yo estaba en el límite. Dejó una huella, y desapareció justo cuando yo debía quedarme sola con todo eso. Me costaba ordenar mis pensamientos no porque algo exigiera una decisión inmediata, sino porque ya no podía regresar al estado interior donde una persona se siente segura en su propia casa, en su propia vida. Todos los objetos conocidos a mi alrededor, las fotos que alguna vez imprimimos juntos, la manta con zorros que Lola eligió por sí misma, el armario donde estaba guardada nuestra vieja cámara, ya no se sentían míos, como si ahora viviera en un lugar que pertenecía a otra versión de mí, una versión ya perdida y poco comprensible. Raúl seguía creyendo que mi distancia era consecuencia del cansancio, del día a día, de una crisis que simplemente había que atravesar, y no. Hacía demasiadas preguntas, porque pensaba que el apoyo consistía en darme silencio para que yo pudiera recomponerme. Pero yo sabía que cuanto más se prolongaba ese silencio, más nos alejábamos, y que su confianza ya no me sostenía, solo agrandaba el vacío en el que yo me estaba deslizando poco a poco. La semana siguiente, cuando ya me había acostumbrado a que Álvaro dejara de aparecer con regularidad y no dejara rastro alguno, ni en el teléfono, ni en papeles, ni en su actitud, trataba de recuperar alguna forma de estabilidad en la que pudiera volver a vivir según el reloj. Reaccionar a las pequeñas cosas del día y esquivar las preguntas internas para las que no había respuestas simples, pero cada vez que me quedaba sola en el almacén o en ese cuartito donde solíamos clasificar piezas, volvían las mismas sensaciones. No como recuerdos o emociones, sino como un cuerpo que recuerda donde hubo calor, donde estuvo presente algo que tal vez no tenía nombre, pero sí significado, hasta que un día, ya cerca del final de la jornada, Álvaro apareció. Estábamos de pie junto al estante con un nuevo lote de filtros recién entregados, y hablábamos con calma, no sobre nosotros, no sobre el pasado, sino sobre el pedido y lo que había que revisar para el día siguiente. Ninguna palabra que revelara algo personal, ningún tono que alertara a un tercero. Él me tenía por la cintura, no de forma decidida o explícita, sino como se sostiene a alguien con quien no hace falta negociar el sentido de cada gesto. Y tal vez eso fue lo que volvió el momento vulnerable, porque no parecíamos personas que ocultaban algo, sino aquellas que hace tiempo habían dejado de justificar sus acciones. Raúl entró sin avisar, sin hacer ruido, sin intención de irrumpir. Ni siquiera escuché de inmediato cómo se cerró la puerta tras él. Seguimos hablando unos segundos más, yo le mostraba algo en el teléfono, le decía una broma al oído, me reía, hasta que giré la cabeza por casualidad y nuestros ojos se cruzaron. Estaba recostado contra una caja al frente, con el codo apoyado en su brazo vendado, el rostro sereno, incluso distante, sin señales de rabia ni reproche. Y fue esa presencia silenciosa la que detuvo todo dentro de mí, todo aquello con lo que aún intentaba mantener el control. Raúl no dijo una sola palabra de más, no lanzó una acusación, no dirigió ni una mirada a Álvaro, solo me miró directo y, tratando de no alzar la voz, pronunció con una firmeza que no le había oído en mucho tiempo: confiaba en ustedes. Confiaba en ti. Confiaba en él. Y nunca imaginé que aquí pasaba esto. Sus palabras no eran amenaza ni chantaje. No sonaban dramáticas, pero tampoco contenían esperanza. Era como si algo en él se hubiera roto por completo, aunque todavía no terminaba de comprenderlo del todo. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque no existía palabra alguna capaz de cambiar el hecho de que él había visto. No un beso, no un abrazo, sino algo más profundo, más pesado, algo que se percibe en la primera mirada cuando alguien ya no está contigo, aunque físicamente esté a 2 metros. Álvaro guardó silencio. No se movió, no interrumpió, no hizo ningún gesto que salvara la situación o que demostrara que estaba dispuesto a asumir responsabilidad. Y comprendí, él sabía perfectamente que este momento llegaría, y estaba preparado, así como también estaba preparado para desaparecer cuando todo llegara a ese punto sin retorno. Raúl se puso de pie, caminó lentamente junto a nosotros, sin mirar a los lados, y justo antes de salir se detuvo unos segundos en la puerta, como si quisiera decir algo, pero entendiera que cualquier palabra llegaría tarde. Cuando se cerró la puerta, me quedé en el mismo lugar, sin moverme, sintiendo como algo dentro del pecho se contraía, no de miedo ni arrepentimiento, sino del reconocimiento de que, desde ahora, nada volvería a ser como antes. No sentí ganas de llorar, ni de gritar, ni de correr tras él. Y eso fue lo más aterrador, no la desesperación,
no la pérdida, sino el silencio dentro de mí misma que quedó tras enfrentarme a las consecuencias que durante tanto tiempo me negué a ver. Después de aquella noche, Raúl no volvió a casa. No escribió, no llamó, no dejó mensaje alguno. Y aunque no sabía exactamente dónde se había ido, en mi interior sentía que no lo hacía para pensar, ni para calmarse, sino porque ya no podía seguir viviendo en un espacio donde el aire se había vuelto denso, donde cada objeto le recordaba algo roto. Esperaba una llamada, una pregunta, algún tipo de continuación que nos permitiera al menos hablar, pero no pasaba nada. Y cada día en que la puerta permanecía cerrada y el silencio, impenetrable, se volvía más real, entendía que no era una pausa, ni una pelea, sino el comienzo del final definitivo. Lola no dijo nada desde que notó que su padre no había vuelto. Y aunque yo intentaba mantener la rutina, preparaba desayunos, le preguntaba por la escuela, me interesaba por su estado de ánimo, todo parecía un monólogo al vacío. Ella respondía con monosílabos o se colocaba los auriculares antes incluso de que yo terminara la frase. No sabía con exactitud cuánto comprendía de lo que ocurría, pero en su actitud no había ni sorpresa infantil ni dudas, solo una firme y serena distancia que dejaba claro que ella lo entendía todo. Tal vez desde antes de que yo misma lo aceptara, su cuarto se convirtió en una especie de fortaleza donde yo era una visitante no deseada, incluso cuando entraba por razones neutras, como dejarle la ropa limpia o verificar que todo estuviera bien. No hacía berrinches, no gritaba, no preguntaba por su padre. Y justamente ese silencio dolía más que cualquier grito, porque día a día veía con más claridad que se alejaba no porque no quisiera hablar, sino porque ya no podía confiar en mí lo suficiente como para expresar ese dolor en voz alta. Seguía yendo al trabajo, aunque ya no al taller. Después de aquella escena, Álvaro también había desaparecido. Dejó de venir sin dar explicaciones, y con el tiempo quedó claro, lo que hubo entre nosotros no era una historia, sino un breve intervalo, en el que él fue el detonante de un cambio, pero no parte de la vida que quedó después. No le guardaba rencor, no esperaba explicaciones ni regreso, bastaba con saber que cumplió un papel, aunque quizás ni él mismo lo supiera con tanta claridad. Me costaba reunir mis pensamientos, no porque algo urgiera una decisión, sino porque ya no podía volver al estado interior donde una persona se siente segura en su propia casa, en su propia vida. Las cosas conocidas, las fotos que habíamos impreso juntos, la manta con zorros que Lola eligió sola, el armario donde guardábamos nuestra vieja cámara, ya no parecían mías, como si viviera ahora en un lugar que pertenecía a otra versión de mí. Perdida y lejana, Raúl seguía creyendo que mi distancia era producto del cansancio, de la rutina, de una crisis pasajera, y no preguntaba demasiado, convencido de que el apoyo era darme espacio. Pero yo sabía que cuanto más se prolongaba ese silencio, más nos alejábamos, y que su confianza ya no sostenía, solo agrandaba el abismo al que me deslizaba poco a poco. Lo más duro era pasar junto a la habitación de Lola, escuchar su música a todo volumen, verla con auriculares incluso durante la cena, evitar mis ojos, no contestar el teléfono cuando la llamaba desde otra habitación. Ya no era para ella, mamá, en el sentido que conocía, me había convertido en otra adulta, una que había traicionado la estabilidad, quebrado la confianza, destruido su mundo sin una sola explicación. En esta nueva realidad, una casa vacía. No fue lo más aterrador, la cama en la que me despertaba sola, la cocina sin olor a café, el perchero sin la chaqueta de Raúl, todo eso se volvió parte de la rutina que se puede soportar. Pero el silencio en los ojos de una hija, cuando ya no ve en ti a su madre, sino a una extraña a la que no quiere conocer mejor, eso fue el dolor al que no supe adaptarme. Porque ese dolor no se va con el tiempo, solo se vuelve más espeso, envuelve los pensamientos incluso en sueños, y te recuerda que la pérdida verdadera no siempre es ruidosa, a veces solo te mira, y guarda silencio. Pasaron varias semanas en las que intentaba recomponerme, no por alguien más, no por apariencia, sino solo para tener la fuerza de levantarme por las mañanas, vestirme, salir de casa, responder al saludo del cajero del supermercado o pagar las cuentas a tiempo. Porque si me detenía aunque fuera un día, corría el riesgo de no levantarme nunca más. No buscaba encuentros ni explicaciones, no le escribía a Raúl, no intentaba traerlo de vuelta, porque en el fondo sentía que ya lo había perdido todo. No el hogar, no los recuerdos, sino esa base invisible que se pierde no cuando alguien se va, sino cuando ya no hay sentido en quedarse. Cada mañana, Lola salía rumbo a la escuela en silencio, sin mirarme, sin pedirme nada, sin dejar notas. Sin responder siquiera cuando yo le ofrecía algo que antes la hacía feliz, su desayuno favorito, un libro nuevo, una caminata corta los fines de semana. Todo volvía a mí en forma de su indiferencia.
Y esa indiferencia dolía más que cualquier diálogo interior. En su actitud no había demostraciones, no buscaba castigarme con palabras. Pero cada una de sus acciones, o más bien, de sus no acciones, se convertía en un recordatorio diario de que había perdido lo más valioso, su confianza, su apertura, su presencia incondicional en mi vida. Intentaba concentrarme en el trabajo. Encontré un empleo en una tienda justo frente a lo que solía ser nuestro taller, y esa elección no fue casual. Quería estar cerca, no para recuperar algo, sino para tocar un poco más el pasado, aunque lentamente se desdibujara, mientras yo me aferraba a él con terquedad. La tienda era simple, la gente, desconocida. Y el tiempo pasaba lento, como si me dijera que ya no habría más esa velocidad donde era posible no notar o escapar de las decisiones propias. Mi madre vino una vez más. Ya no de forma repentina, sino más formal, con una maleta con cosas. Para Lola, con una mirada en la que ya no había tanto juicio como pérdida. Estuvo en silencio la mayor parte del tiempo, solo hizo un par de observaciones, que una casa sin reciprocidad se vuelve vacía, incluso con gente dentro. Y antes de irse, me miró largo rato y dijo, quizá ahora por fin te oyes. ¿Por qué antes? No te escuchabas. En su voz no había ni lástima ni superioridad, solo ese cansancio que conocen bien quienes alguna vez también eligieron mal. En esos días entendí que ni Raúl, ni Lola, ni Álvaro fueron mis verdugos. Porque nadie me mató con palabras, nadie me gritó, nadie me humilló, nadie me expulsó de su vida. Simplemente se fueron, cada uno por su lado, dejándome el silencio. Ese silencio en el que se suponía que debía oírme. Pero no podía. ¿Por qué? Dentro de mí todo estaba cubierto de niebla, no de dolor, sino de un espesor donde ya no distinguía que era real y que solo parecía serlo. Dejé de sentirme. Ni física ni emocionalmente. Mis reacciones se volvieron automáticas, las manos acomodaban los productos solas, los pies seguían rutas conocidas sin que tuviera que decidir nada, y hasta mis pensamientos ya no sonaban como una voz interior, sino como un ruido de fondo que no decía nada. Lo más aterrador de ese estado era que ya no sentía miedo. No temía al futuro, no añoraba el pasado, no deseaba cambiar el presente. Porque ya no sabía qué quería. Ni siquiera si había alguien dentro de mí aún capaz de querer algo. A veces soñaba que estaba en el taller, cubierta de polvo, con las manos negras de grasa, rodeada de silencio, ese mismo que antes me parecía protector, cuando trabajaba al lado de Raúl. Pero incluso en sueños sabía que ese ya no era mi lugar, que la puerta se había cerrado hace tiempo y yo simplemente no alcanzaba a salir. Despertaba con la misma sensación, ni miedo, ni vergüenza, ni tristeza, solo vacío. Un vacío que no se iba ni en la mañana, ni durante el día, ni siquiera cuando alguien intentaba hablarme. Ese no era un castigo, ni una penitencia, ni una crisis moral. Era un estado en el que ya no quedaban puntos de contacto conmigo misma. Y tuve que aceptar, lo más difícil no es cuando te traicionan. Lo más difícil es cuando dejas de ser tú, y ni siquiera te das cuenta de cuándo ocurrió. Cuando Raúl apareció en la puerta, no fue una escena ni esa conversación que tantas veces había ensayado en mi cabeza. Estaba de pie con calma, las manos en los bolsillos, sin mirar alrededor, sin detenerse en los objetos conocidos. En su rostro ya no estaba aquella expresión cálida que solía tener cada vez que volvía a casa, incluso tras un mal día. Su paso era lento pero seguro, como si no volviera a su hogar, sino a un lugar que ya había dejado, solo para recoger lo que aún consideraba suyo, sin reproches, sin peleas, sin intención de detenerme o cambiar nada. Yo estaba junto a la mesa de la cocina, sosteniendo una taza que hacía rato se había enfriado. No intenté decir nada, porque sabía que cualquier palabra mía sería o tardía, o inútil. O ambas. Lola salió de su cuarto, sin llevar más que su mochila, la que siempre estaba bajo la cama, y una bolsa de deporte que había llenado en silencio 10 minutos antes de que él llegara. Cuando me miró justo antes de irse, su mirada no era hostil ni furiosa. Pero tampoco quedaba rastro de aquella ternura que yo recordaba de su infancia, cuando me abrazaba fuerte y susurraba, «Mamá, no te vayas». Ahora solo se quedó allí, observándome, como se mira a alguien a quien conoces hace tiempo pero que ya no es quien solía ser. Me acerqué a ella, intentando encontrar dentro de mí algo que me permitiera hablarle con suavidad, sin culpa ni insistencia. Pero lo único que se me escapó fue, «Puedes volver cuando quieras», y su respuesta fue rápida, clara, como si la hubiera pensado mucho antes, «Está bien, pero no sé siquiera». No había titubeo en su voz, solo una afirmación serena que dolía más que cualquier grito.
porque esa claridad suya mostraba que ya lo había decidido todo desde hacía tiempo. Sin drama ni lucha interior, Raúl no se metió en nuestra breve conversación. Se mantuvo a un lado, esperando a que ella se pusiera la chaqueta. Cuando ella llegó a la puerta, él no me tendió la mano, no se giró, no hizo ningún gesto que pudiera darme la esperanza de que esa escena aún tuviera continuación. La puerta se cerró despacio, y me quedé parada en medio de la sala donde, hasta hace unos minutos, estaban las dos personas que más había amado. Ahora solo quedaban el zumbido del refrigerador, el olor de su champú en el pasillo y la ventana entreabierta de su habitación que no tuve fuerzas para cerrar. Fui hacia allí con cuidado, como si temiera romper el silencio que ya no me pertenecía. Me senté en el borde de su cama y respiré el aire en el que aún flotaba el perfume de su ropa, de su presencia, que había dejado ese cuarto para siempre, o al menos por un tiempo indefinido. Me quedé allí mucho rato, sin pensar en nada concreto, sin llorar, sin repasar hechos. Solo existía en ese espacio, que una hora antes aún estaba lleno de sonidos, movimientos, respiraciones, y que ahora era prueba de mi caída, de mi incapacidad de conservar siquiera aquello que creía tener. Cada objeto en su habitación me hablaba del comienzo, los libros que elegimos juntas, los sobres con fotos que imprimíamos después de cada verano. Su viejo estuche con un pedazo de chicle pegado, pequeñas cosas que ahora eran testigos materiales de mi maternidad pasada. Aquella noche no encendí la luz, no preparé cena, no revisé el correo, no toqué el teléfono. Solo me tumbé sobre su cobija, mirando el techo, como esperando que alguien desde arriba dijera que esto era una etapa pasajera, que aún se podía arreglar, que volverían, que todo pasaría. Pero no se oyó nada. Ni siquiera dentro de mí quedaba una voz que pudiera responder. Me quedé en esa habitación mucho tiempo después de que se fueran, no porque esperara que regresaran, sino porque no podía obligarme a volver a mi propia habitación, que sin ellos ya no era parte de mi hogar. Pasaron varios meses, y aunque por fuera la vida parecía haber retomado su ritmo habitual, me levantaba cada mañana, me vestía, iba al trabajo, atendía a los clientes, ordenaba productos en los estantes, respondía preguntas banales. Por dentro no había cambiado nada. Ese silencio interno que quedó tras la partida de Raúl y Lola no se desvaneció ni se diluyó con la rutina. Al contrario, se convirtió en parte de mi existencia diaria. A veces Raúl me permitía ver a Lola, supongo que cuando ella lo aceptaba o, al menos, no se oponía. Eran encuentros breves, sin tensión ni agresividad, pero tan fríos que después me pasaba días repasando en la memoria cada uno de sus gestos, cada entonación, intentando adivinar si algo había cambiado. La realidad era que, por lo corto del tiempo, pensaba más en ella, la extrañaba más, sufría más su ausencia que lo que realmente compartíamos durante esos ratos que se podían llamar maternos. Mi hija se había convertido para mí en una especie de recuerdo que aún no era pasado, pero ya no pertenecía al presente. No me sentía destruida, no vivía en un estado de drama constante, no lloraba por las noches, no escribía cartas en mi libreta de notas. Pero tampoco sentía alegría, no veía horizontes, no buscaba a nadie nuevo, simplemente vivía, porque el cuerpo debía funcionar, y la realidad exigía presencia, aunque el alma ya no tuviera interés. La tienda en la que trabajaba estaba justo frente a nuestro antiguo taller, que ahora había sido comprado por una pareja joven que enseguida hizo reformas, cambió el letrero y puso una máquina de café en la entrada. Y aunque nunca crucé la calle para ver cómo estaba por dentro, a veces me sorprendía mirándolo a través de la vitrina, recordando la ubicación de cada herramienta, de cada silla, incluso de las manchas de grasa que nunca salían. Esos recuerdos ya no dolían, eran como escenas de una vida ajena a la que alguna vez tuve acceso. Un día, era viernes, ya entrada la tarde, salí a la calle para tirar una caja vacía a la basura y, por casualidad, vi una figura conocida al otro lado de la acera. Álvaro caminaba despacio, con los mismos movimientos que recordaba, sin apuro, sin mirar atrás. Y aunque no nos habíamos visto desde que Raúl se fue, dentro de mí no se estremeció nada, ni el corazón ni la memoria. Solo me quedé allí, con la caja en las manos, observando cómo se acercaba, sin desviarse. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no nos saludamos, no nos detuvimos, no sonreímos. Solo nos miramos como quien entiende que este momento no necesita nada más. En sus ojos no había reproche, ni tristeza, ni nostalgia, solo calma. Esa misma calma que alguna vez me hizo quedarme junto a él más tiempo del que debía. Pero ahora, esa calma ya no atraía, no seducía, simplemente estaba. Yo tampoco intenté encontrarle sentido a ese encuentro. No esperé que se acercara. No deseé que hablara,
porque sabía que él no era de los que regresan, reparan o construyen. Era uno de esos que aparecen justo cuando deben, dicen lo que cambia algo, y se van cuando su presencia ya no resuelve nada. Pasó de largo, y yo seguí en el mismo lugar, con la caja vacía entre los brazos, como si fuera el símbolo de lo que ahora soy, funcional, pero sin contenido. Volví a la tienda, limpié como siempre, cerré la caja registradora, apagué las luces y salí sin mirar atrás, porque ya no había nada que buscar en el pasado. Ahora vivía de otra manera, sin ilusiones, sin expectativas desmedidas, sin creer en una felicidad repentina. Pero vivía con honestidad, con conciencia de mis errores, con responsabilidad por las consecuencias, sin fingir ser mejor de lo que soy ni tratar de justificar lo que ya no tiene arreglo. Ya no me esforzaba por parecer normal, no inventaba historias donde todo salía bien, no me contaba excusas. Esta vida no se volvió nueva, solo fue la continuación de lo que yo misma destruí. Y aunque no sabía a dónde llevaba este camino, caminaba. No porque esperara algo, sino porque negarse a caminar también es una elección. Y aún peor, vivía. No plenamente. No feliz. No profundamente. Pero honestamente.